¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Buscadores, José Antonio, ya tenemos aquí una nueva entrega de En la Búsqueda. Gracias por estar semana tras semana junto a nosotros y caminar por este camino hacia lo desconocido, hacia lo insólito. Hora de presentaciones, muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. ¿Cómo estás tú? Yo estupendamente. Yo aquí con nuestros buscadores estoy estupendamente. En mejor sitio no podría estar. ¿No? Pues No. eso es muy bueno, yo creo que eso es un buen indicativo y si alguien, por ejemplo, quiere enviarnos su testimonio, grabarlo tranquilamente en su casa, a través de su ordenador, a través de internet, ¿qué tiene que hacer para hacernos llegar fácilmente? Aparte de que sea una grabación que quieran grabar en su ordenador en MP3, tenemos un sitio directo de contacto para enviar ese testimonio, ¿no? Pues sí, José Antonio, tenemos un sitio directo, solamente tienen que irse a www.enlabúsquedaradio.com y allí en el lateral derecho tiene un botoncito que pone Send Voice, le dan ahí y entonces le dan al botón grabar y pueden enviarnos pues sus experiencias, pueden consultarnos lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden enviarnos lo que les dé la gana, vamos. Y luego, como viene a través de su email, nosotros nos Exacto. ponemos en contacto con ellos y verificamos sobre todo pues un primer paso, que luego la gente nos dice, ¿qué hacéis cuando os llega un testimonio? Primero averiguar si el testimonio, la persona en sí, existe. Lo que sí que hay que decir que somos humanos, que todo el mundo se equivoca y que aunque lo comprobemos de que sea real, siempre hay personas pues que se lo montan muy bien y que te pueden engañar y que no ha sido el caso, que aún no hemos tenido esa mala suerte, pero que puede ocurrir de que te meten ahí una historia falsa. Bueno, siempre intentamos hablar con la persona en sí, pero como tú dices, pues sí, es normal y siempre hay gente que, pues unos poquitos que son gente que está en el ocio, como se suele decir. Pero que esto ocurre en todos sitios. A ver, tú no, ¿qué vas a hacer? Tampoco puedes desconfiar de todo el mundo. Pero te voy a decir una cosa, nosotros solo ofrecemos el testimonio. Lo compartimos, la persona lo comparte, nosotros no hacemos nada más en ese sentido. Otra cosa es los casos que nosotros investiguemos
y que lo traigamos aquí públicamente. Ahí sí que ya tenemos que meter más mano. ¿Que también te pueden engañar? Pues sí. Es lo que digo yo. Nosotros no estamos intentando demostrar nada con el tema de los testimonios. Nosotros lo único que hacemos es darles voz para que ellos cuenten lo que les ha ocurrido. ¿Vale? Demostrar una cosa, sí. Demostrar que sí que hay gente que quiere contar su testimonio. Sí, pero bueno, yo me estoy refiriendo a que no queremos vender la moto. Que no estamos demostrando de que a una persona le ha ocurrido esto, le ha ocurrido lo otro y tal. No, estamos dándoles voz a ellos para que cuenten lo que les ha ocurrido y que nuestros buscadores lo escuchen. No estamos intentando hacer nada más. Claro, y no solemos decir, de hecho este es el testimonio y tenéis que creerlo a pies juntillas, porque nosotros al propio testimonio pues le planteamos nuestras dudas y luego pues también tanto en público como en privado, porque si la persona y la mayoría de ellos pues se acercan aquí para saber qué les pasó realmente, lo que quieren es encontrar respuestas, pues van a seguir las pautas que todos siguen, ¿no? Hoy programa repletito de sorpresas que nuestros buscadores ya irán escuchando al pasar de los minutos. Y bueno, José Antonio, si te parece bien, ¿comenzamos con el programa? Me parece estupendo. Pues amigos buscadores, comenzamos con En la Búsqueda. ¿Quieres conocer de primera mano los testimonios de aquellas personas que han tenido un encuentro con lo insólito? En la Búsqueda, testigos protagonistas del misterio, de Yolanda García y José Antonio Roldán, editorial El Guante Blanco. Nadie mejor que el protagonista de los hechos para narrar su experiencia, su vivencia, lo que sintió. Si has experimentado algún tipo de fenómeno inexplicable, ahora sabrás que no estás solo. www.editorialguanteblanco.com. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Nos encontramos ante un testigo de lo insólito llamada Ana Pardo. Ana, ¿qué es lo que te ha traído aquí en la búsqueda? Pues una pequeña, breve y muy cortita experiencia con mi hija, que íbamos en coche en el pueblo donde vivimos, en un espacio así bastante abierto, amplio y tal, era el anochecer, y de golpe mi hija, mira mamá, y una bola brillante, muy brillante, de mucha luz, que nos pasó por encima del coche en sentido contrario, con una velocidad impresionante. Me dio apenas tiempo de girarme y verla irse por detrás, pero sí. Fue una cosa que no era un avión, no era nada que fuera así explicable fácilmente, ¿no? Y menos a la velocidad que iba. ¿Qué tamaño tenía esta bola? No sé, porque la distancia tampoco la tengo muy fresca ahora en la memoria, pero yo qué sé. A lo mejor era como un globo, como la mitad de un globo de ir en globo, con la cesta colgando, pues algo así. ¿Recuerdas exactamente qué hora aproximada era y en qué lugar ocurrió todo esto? Esto era en la carretera saliendo de nuestro pueblo, como para bajar la montaña hacia Gabá. Y la hora, es que no recuerdo si era verano o era invierno, por eso lo de la hora me cuesta un poco más. Y esto debe hacer un año o así. Pero no era noche cerrada todavía, era al atardecer. Empezaba a estar oscuro, pero no era oscuro. Después de lo ocurrido, al día siguiente, por allá por tu zona, ¿no escuchaste que nadie comentara que había visto alguna luz o algo? No. Lo que pasa que mi hija sí que me ha dicho que varias veces ha visto cosas similares, a mayor distancia quizás, y que aquella vez era la más cercana porque se impresionó y todo. Me dijo, ¿pero eso qué es? Y le dije, pues yo qué sé, hija mía, ¿qué es eso, no? Pero sí que ha visto otras veces. Lo que pasa es que yo no he oído comentarios en Begas. ¿Qué sensación te dio al ver esa luz? Hombre, me sorprendió bastante, la verdad. Pero claro, tampoco vi ni si era una nave, ni si no era una nave, ni si era una bola, una simple bola de luz, ¿no? Entonces no sé, me parece bastante misterioso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio. De nada, espero que hayan más para contar, gracias. A ti.
ahora, Yolanda, amigos y amigas buscadores, nos vamos a ir hasta Lleida. Esta vez no nos vamos muy lejos, pero Lérida es un gran sitio, un gran lugar y además lleno de misterios. De misterios y en este caso del tema OVNI. Bastantes casos del tema OVNI ya hemos tenido en otras ocasiones en la búsqueda y ya en la primera temporada temas relacionados con Lleida, y en este caso pues vamos a tener a una persona que ya tuvimos en la primera temporada y que vamos a volver a tener en más ocasiones, y sobre todo de un caso, nos va a hablar ahora de un caso que está abierto, y es un caso pues eso del tema de OVNI, que siempre pues el tema abducción es muy controvertido, muy peliagudo, y que cuantos más detalles se den sobre el asunto, pues muchísimo mejor. Y de todo esto, de este caso en concreto, y ahora nos va a comentar él de qué se trata, nos va a hablar Josep Ticó, en Alpicat, Lleida, investigador desde hace muchos años del tema OVNI, y bueno, ya lo tenemos ahí. Hola, buenas, Josep. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estupendamente. Hola, Josep. Hola, ¿qué tal? El caso es una persona, Sí. tiene nombres y apellidos, lógicamente. Sí, se llama Alfonso Rodríguez. Vale, para que luego es un dato, principalmente dar el nombre y el apellido en este caso de esa persona física que existe. Josep, Alfonso también es de Lleida. Sí, es de Lleida. Y en concreto, ¿qué le pasa y qué has podido investigar? Y como hemos dicho al principio, una investigación que siga abierta. Totalmente, sí, sigue abierta porque es un caso que sucedió hace tiempo, en el cual es un caso que salió aquí en los diarios de la comarca de Lleida, y fue un tema bastante extraño. Extraño en el sentido de que, en principio, pues esta persona, este joven, nos situamos pues en los años 90, en la década de los 90, se iba a casar, y en el mes o sea, en la Semana Santa de este año, se iba a casar en verano. El chaval estaba trabajando en Alcoleche, un pueblecito de cerca de Lleida, a unos 8 kilómetros, en la granja de sus suegros, en una granja que tienen de pollos y de gallinas. Estaba trabajando allí y luego pues salió hacia Lleida para probarse, que había quedado con su hermano, para probarse el traje de bodas, ¿no? Estaban ya en ese plan ya estaban preparando lo que es su boda. A las 9:30 sale de la granja de Alcoleche. Él solamente recuerda que pone gasolina antes de salir del pueblo, a la mitad entre Alcoleche y Lleida, en la gasolinera, pone gasolina, y a partir de ahí es cuando empieza la experiencia y cuando empieza la cosa, el fenómeno. Porque y un fenómeno que lo cual, o sea, puedo principio y final. Lo que pasa es que hay muchos detalles que entraremos luego, si te parece bien, que bueno, José Antonio, que me parece muy interesante. En principio, sale de allí, no se entera de nada, aparece en su domicilio en Lleida a las 5 de la mañana, del otro día, sin saber absolutamente qué le ha pasado durante el día. Bueno, entonces nos situamos. Yo, en cuanto le hago la entrevista, esto salió en prensa, cuando le hago la entrevista, este chico estuvo internado aquí en el Arnau de Vilanova, atendido por un médico, el doctor Vilanova, y la situación, él se acuerda de varios flashes que le vienen, pero claro, imagínate tú que son de 11 a las 5 de la mañana, pues son 14 o 15 horas, ¿no? Sí. Él va hacia Lleida y se ve que pasa a Lleida, no sabe por qué pasa a Lleida, y se encuentra a 60 kilómetros de Lleida, en Caspe. Él ve lo que es el retulo de Caspe, y luego miraremos la situación del por qué porque esto es imposible, ¿no? Él ve el letrero de Caspe, ve unas montañas que están en Caspe, y lo único que se recuerda es que para el coche en una explanada, ve una gran luz que baja del coche. Al abrir la puerta, esta luz que es muy potente, no le deja avanzar, o sea, no le deja salir del coche, le introduce de forma brusca dentro del coche otra vez,
y se siente un pinchazo en la nuca, que el doctor Vilanova dice que es un pinchazo de las cervicales, y pierde el conocimiento. Dice que él es posible, según el doctor, es posible que a través de un pinchazo de las cervicales pierda el conocimiento. Lo que no es posible es que tenga tanta amnesia de tantas horas fuera, sin conciencia de realmente de dónde estuvo. Ese pinchazo lo tenía él en la nuca, un pinchazo como un moratón y un pinchazo, que realmente dice que no es ningún animal, ningún mosquito. Según el doctor, son las cervicales que le pinchan, y un dolor muy fuerte y pierde el conocimiento. Claro, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuándo fue el pinchazo este? En ese momento que él está en esa explanada, que ve esa luz fuerte, que la trae pero que no le deja avanzar, que le introduce bruscamente dentro del coche. Él lo encuentra a su familia a las 5 de la mañana, te digo, en su casa, desnudo y totalmente anepsio, de no saber de dónde ha venido, cómo ha aparcado el coche, de dónde ha estado, dónde ha ido. Entonces yo hablo con su novia, estoy hablando con él y con su novia. Claro, él, las frases que tiene es esta, que él va por Lleida, que sabía que tenía ese encuentro con su hermano para ir a probar el traje, no sabe el por qué, no se detiene. Claro, ten en cuenta que esto, él no puede pasar un semáforos, ser inconsciente, claro, porque tiene que parar, tiene que frenar, tiene que pasar por una ciudad y luego se tiene que desviar por una carretera hacia Huesca, o sea que él va lúcido, tiene que ir lúcido. Ahora, ¿cuál es el motivo que le hace ir allí? No se sabe. O sea, parece que vaya autocontrolado, autodominado, ¿no? Él no recuerda el por qué va. El por qué coge esa carretera y va a ese lugar. Eso no lo sabe. Bueno, no lo sabe. No lo sabe. Sí, dime. No, dime tú, Josep. No, es que yo ahora estamos aquí, Yolanda y yo, apuntando mentalmente, bueno, y físicamente con el boli, las preguntas de ahora. Tú ahora, y la gente pues también en su casa estará planteándose algunas preguntas, pero mejor que te dejamos primero que detalles el caso. Es una experiencia muy compleja. Sí, tiene muchos puntos luego que preguntar, así que mejor cuéntalo y luego ya. Claro, es que a través de la investigación que le hice, las preguntas que le hice yo a él, yo tengo la grabación ahí de 1 hora y media con él, y claro, yo estaba preparado para hacerle una hipnosis regresiva, de a ver cómo tal, pero claro, eso terminó mal porque el chico, en principio el chaval me dijo que, el joven me dijo, su suegra me dijo que ya lo notaba rara unos días antes, que estaba ausente, y la novia igual, que se estaba comportando de forma extraña. Claro, decía, bueno, son cosas de los nervios de la boda y tal y cual, ¿no? Totalmente, en el trabajo, cuando estaba allí en la granja, pues hacía cosas extrañas, se equivocaba de las cosas que eran normales para él, se equivocaban, que estaba ausente totalmente, ¿no? Que no estaba concentrado en el trabajo. Y eso, claro, lo dedujeron de que, bueno, pues los nervios de la boda, y el tío está ausente y está pensativo y tal y cual. Él, claro, entonces viene a que luego el comportamiento de él, a través de esa experiencia, cambió totalmente. El chaval no se casaron, la novia no se casó con él. O sea, ya el chaval se dejó. El cambio de actitud de él fue totalmente extraño. Se dejó un pelo largo, se puso pues eso, tatuajes, raro, totalmente, cambió totalmente, pero de un chaval noble, de un chaval pues familiar, un chaval que estaba con los amigos, con la novia, y no salí de ahí hasta bueno, pues el chaval pues ya totalmente. Yo perdí lo que es el contacto con él. Hace tiempo me encontré a su novia. Dije, ¿qué? No sé nada de él. Y no saben absolutamente nada, y yo tampoco sé nada de él, de lo que ha hecho, ni lo que ha pasado, y que estuvimos preparando ya porque dice, sí, él estaba dispuesto a hacerse la regresión hipnótica, lo estábamos preparando todo, y de golpe y porrazo desapareció del mapa, desapareció de la familia, y no hemos visto nunca jamás. Claro, es uno de esos temas, José Antonio, que sabes que hay por ahí, de que a veces
pues falta el elemento que enlace de alguna forma y que inicie otra vez la investigación, que yo estoy esperando ese momento aún, pero de momento no ha llegado. Sabes que hay momentos que por conexiones con otra gente de que la han visto o que te unan otra vez, de momento esto no ha pasado y yo estoy esperando este momento para conectar con el chaval para saber realmente qué le pasó, porque claro, es un tema extraño que lleva a que él no sepa, porque él quería saber, más estaba motivado en saber qué es lo que le había pasado, dónde había estado, porque son 14, 16 horas que él no tiene memoria. La novia, claro, en primer lugar, a las 12, la 1, las 2, la novia, pues bueno, estará en casa de sus padres, se empiezan a preocupar, ¿no? Y claro, dice, lo esperaban a comer en casa, la novia lo esperaban a comer en casa, pensaba ya, lo estará en casa de sus padres. Al final ya, pues, no, que estaban ya preocupados, llaman a sus, no, pues aquí no está. ¿Cómo que no está? Pues aquí no saben nada de él. Empiezan a buscar a sus amigos, empiezan a ir donde van normalmente ellos, sus amigos que se encuentran allí. Nadie sabe nada de él. Y aparece a las 5 de la mañana sin que sus padres se enteren de que hay agua en casa. Y hay otra cosa, porque mientras estaba hablando con sus suegros, tenían un perro, y ese perro, pues claro, ladra. O sea, ladra, porque claro, una cosa así, el hijo desaparecido, están pendientes, no escucharon absolutamente nada, no lo escucharon ni entrar. El coche estaba aparcado en el sitio que siempre lo deja. Él no sabe cómo aparcó, no sabe cómo llegó allí. Y el perro no ladró. Sí que empezaba a ladrar cuando lo encontró su padre, que se levantó y lo encontró allí detrás del sofá, totalmente desnudo, sin conocimiento. Empezó a ladrar, pero no en dirección, dijéramos, una puerta que hay en el comedor, dice, dirección a la terraza, y estaba ladrando allí, a ese punto de la terraza, y se iba para allí, el perro. Y decía la mujer, ¿qué le pasa a este perro? Que estaba, claro, son cosas extrañas que él me iba contando, su familia me iba contando, son hilos que he ido de alguna forma hilando, porque claro, lo poco que él se acordaba y lo poco que iban diciendo sus padres y su novia, pues tienes que ir atando hilos y esperando ese momento de la regresión que nos diera algo más para saber dónde se encontraba. Yo al hablar con el doctor Montañola, digo, oiga, pero este pinchazo que tiene, porque tenía el pinchazo en la nuca, ustedes la han analizado. Dice, sí, pero puede ser un bicho, puede ser una aguja, puede ser... Dice, no. Dice, estos son, dice, de las cervicales. Un pinchazo de las cervicales que a veces, dice, es tan fuerte que pierden el conocimiento. Pero vamos a ver, Josep, volvemos al cambio que tuvo Alfonso. Digo yo que su novia le pediría algún tipo de explicación. Digo yo que él diría qué es lo que le ha ocurrido, porque yo me imagino la situación de que me voy a casar, mi pareja cambia por no sé saber qué, yo pediría una explicación, a ver qué es lo que le ha pasado. Él no dijo para nada. Nada, en absoluto. Él no ha explicado nada. Ella, yo al tiempo, al mes, que la volví a encontrar y me puse en contacto con él, es cuando me dijo que ya no, que la habían dejado, Entonces, ¿qué explicación? Dice, no sabe nada, no quiere decir nada, no quiere hablar. Pero entonces digo, la cosa se puede complicar. Digo, yo le pregunté incluso a ella, oye, ¿crees que él se arrepintió y que no estaba preparado para la boda y tal, y buscó una excusa y tal? Dice, no, él estaba entusiasmado con la boda y estábamos los dos ilusionados por casarnos. Digo, esto no puede ir por esta línea, tiene que ir por otra línea. Y entonces ir por otra línea, a ver si habrá encontrado otra. Dice, no quiere hablar, es una excusa, no recuerda nada, y cada vez que le hablo de esto, dice, se ve agobiado. Y entonces, vamos a hacer esa revisión, a ver si podemos ayudarle, a ver si podemos encontrar una solución, que podemos dar una explicación a esa ausencia de conocimiento o de conciencia de lo que hizo. Dice, sí, ponme en contacto con él, a ver si, claro, vale, de acuerdo, queremos así, y estuvimos un rato hablando con él, varios días,
ella me dijo, ella llamó a él a ver si podíamos hacer esa regresión, y al llamarle yo a los 15 días, oye, ¿cómo está esto? Ya me dijo que sabía el asunto, se había complicado, que él, pues ese cambio tan brusco lo notaba muy ausente, muy distante, y en fin, digo, bueno, pues vamos a ver, ya me avisarás cuando tengas algo. Claro, porque ella imagino que pensaba que el cambio que él había sufrido tenía que ver con lo que le había ocurrido, ¿no? Sí, él sí, pero ella pensaba otra cosa. Claro, ella creo yo sé que lo que pensaría es eso, ¿no? Lo lógico, que yo creo que puede estar ahora, de hecho, pensando todo el mundo, ¿no? A no ser ese arrepentimiento, esos nervios antes de la boda, pánico, incluso escénico, a lo que le puede venir. Pero claro, hay un dato que has dado al principio que salió en los periódicos y todo eso. ¿Por qué? ¿Quién se dirigió a los periódicos? Él. Sí, él. Él fue el que... o sea, lo que pasa es que eso trascendió por el doctor Montañola, por la familia y tal, además estuvo ingresado unos días en el Arnau, de aquí en Vilanova, así estuvo 5 o 6 días haciéndole pruebas, incluso, claro, todo esto repercutió en la prensa, alguien se enteró de la prensa, yo me enteré, y entonces es cuando se hizo el rebumbón y salieron fotografías. Yo tengo reportajes de la prensa, de aquí de Lleida, que se hicieron eco del asunto y empezaron a hablar y salió en la prensa, y todo eso salió, ¿no? Una vez el chaval pues igual se encontró, pues no sé, un poco con miedo. En principio yo pienso que a lo mejor se le escapó, ¿no? Es que es una cosa que yo tengo yo presente, claro, que él se negara, no se negara, que él se ausentara, que no quisiera afrontar la situación, el cambio que tuvo que fue bastante drástico. Bueno, en definitiva que él cambió su vida, o sea, se deshizo de la boda, no se casó, entonces se cambió totalmente su actitud, su manera de ser, ausente. Claro, eso a lo mejor fue todo a causa de que en principio él, es que hay dos cosas, que él no quería afrontar por miedo a encontrarse una cosa extraña que él no pudiera soportar, y otra cosa es que realmente lo que quería él es no casarse y decidirse de todo esto, y la forma de manera que encontró él fue esto. Bueno, Josep, pero a ver, yo no soy muy dado a este tipo de cosas, ¿no? Ya mejor alguien que esté escuchando sí, pero para el hecho de no casarte no montas que te has ido 60 kilómetros de tu punto de destino, que has perdido 16 horas, que has visto una luz, que te han dado un pinchazo, que no sé, montarías cualquier otro tipo de cosas, e incluso lo más lógico es decirlo directamente a la persona en cuestión, en este caso a la novia, pero montar, incluso salir en prensa, que si la amnesia, que si este pinchazo en la nuca, en la zona de las cervicales, no sé, es todo muy, muy lioso, ¿no? Quizás, no sé, y luego la forma de trascender, por eso te preguntaba, ¿no? Que el doctor o los doctores o quien lo mirará profesionalmente no deberían filtrarlo a la prensa, y si fue la familia el motivo, ¿no? Y si fue él, es que es todo muy lioso, ¿no? Y por eso es curioso caso, ¿no? Y por eso está abierto. Por eso te digo que está complicado el asunto. Yo estoy hablando con los doctores, claro, imagínate tú, José Antonio, doctores, que están diagnosticando, y que tú que les vengas diciendo con una abducción que está fuera de tiempo y que no sabe, claro, eso les viene a ellos. Si no encuentras a uno favorable y que esté en la línea, pues te dicen que dónde vas tú, ¿no? Lo importante es que te atendieron y que te dijeron, tiene un pinchazo, tiene esto en las cervicales que le ha afectado. De hecho, se sabe que por cualquier tipo de golpe o por lo que sea, las cervicales te dan mareos, te puede producir de todo, y en este caso le diagnosticaron hasta amnesia, o sea, no es que se la inventara, sino que la tenía realmente. Sí, además yo le pregunté al neurólogo, bueno, oiga, y lo que es la amnesia y tal, dice, bueno, esto puede ser la ausencia de memoria, o una presión, o el estrés. Claro, eso lo ubican a cosas que ellos te dan toque de explicación. Claro. Que no viene al caso.
Claro, pero es algo ahí médico y que se puede comprobar, como se decía al principio de esta entrevista con Josep Ticó, el caso de Alfonso Rodríguez y lo que pudo pasar sigue abierto, está ahí, vamos a seguir la pista y a ver, lo más importante de todo es si Josep Ticó o algún amigo buscador o buscadora o nosotros o quien sea, pues da de nuevo con Alfonso Rodríguez y se sabe de qué fue del asunto, ¿no? Porque es la base, ¿no? del caso. A mí me parece muy exagerado que sea una excusa para no casarse esto. Es lo que tú comentabas, que bueno, le dices directamente no me quiero casar y ya está, no hace falta inventarse todo esto. No, a mí me ha venido a la cabeza, Josep, me ha venido a la cabeza... Yolanda, José Antonio, no es invención, no es una invención mía, es una suposición de la novia. Claro. No, claro. Tú has hecho, Josep, lo que todo investigador, periodista o de estos temas tiene que hacer. Diferentes opciones, y incluso de la novia, que dice, bueno, igual él se encontraba de ella misma, porque eso me salió de ella, dice, es que igual pues se encontró, buscando ya cualquier respuesta, cualquier de esto, y ya te tiras por diferentes caminos que a lo mejor, no, pero es una opción, también es una opción que, bueno, que al final ella misma soltó, ¿no? Igual pues lo repensó y no sé, porque es que tampoco lo tenía claro, porque incluso con ella hablamos de hacer el viaje con él, dónde estuvo, o sea, con ella vamos a ir al sitio y a ver si, porque él se acuerda, incluso un amigo de ellos lo vio a él por Fraga, o sea, en Fraga estaba, lo vio el coche de él que pasaba por la carretera, y uno le dice, ¿dónde va fulano, no? ¿Dónde va Alfonso? ¿Qué hace por aquí? Y se lo comentó. ¿Qué hacía tu novio en Fraga? Pues claro, liando hilos a través del tiempo y de los días, pues va echando cables, y el chaval no se acordaba ni pasó por Fraga, ni que estuvo en Caspe, ni absolutamente nada. Lo único que le viene el flash en la cabeza es un letrero que ponía Caspe y unas montañas, que esas montañas están en Caspe, y una esplanada que está en Caspe, y bueno, claro, deduciendo que él no lo sabe, porque tiene solamente esa fotografía, esos flashes que le vienen de vez en cuando, le venían a la memoria de algo. Claro, yo no sé si le he soñado esto o qué, porque al final ya uno no sabe, él no sabía ni para dónde tirar, porque el chaval estaba bastante preocupado, muy preocupado de lo que había pasado. Claro, eso en unos meses, pero al final y al cabo el chaval fue cambiando, de golpe y porrazo fue cambiando y fue alejándose de la familia, y absolutamente ya no supe nada, ni él ni la familia sabe dónde está, ni la novia, no vamos a ver si entre todos lo averiguamos. Y el dato ese es muy importante, el que comentabas del amigo, de que bueno, si se hubiera inventado la historia, en lo que sea, pero él, por lo que fuera, estuvo en la zona, estuvo allí. Yo no sé hasta qué punto es raro el que él hubiera cambiado. Yo sé de casos en los que personas han sufrido momentos traumáticos y por la razón que sea han cambiado su personalidad. Puede ser que es lo que le ocurriera a este chico, a Alfonso. Sí, pues pueden ser muchísimas cosas, y la verdad es que el caso está ahí. Vamos a ver si entre todos pues ahondamos más en el asunto. Como lo que está claro, José Antonio, que este chico estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, estuvo desaparecido, y él no sabe absolutamente dónde estuvo. Claro, y lo curioso es eso, que no va, no sé, cómo deja una vida plácida, todo previsto, no sé. Es que es muy raro. Es súper raro. A ver, se han encontrado muchísimas cosas de que, bueno, por miedo al casarse, pues lo ha dejado todo, o había alguna historia por ahí, o de últimas, pues se ha arrepentido, que puede ser normal incluso. Pero además, montar todo este circo... Sí, no, es que además él las horas no las sabe, porque vamos a suponer, y estuvimos incluso diciendo las horas que podía en 60 kilómetros, saliendo de las 10 desde Lleida, pues aproximadamente 69, bueno, pon 10, 11, 12, pues máximo pon la 1 a las 2, a qué hora tuvo contacto con esa luz. Claro, es que todo esto luego a las 5 de la mañana es que es mucho tiempo, ¿dónde estuvo? Ese pinchazo que tuvo, él tuvo la noción de que tuvo un pinchazo, y que no esa luz no lo dejaba avanzar, quedó sentado otra vez en el coche. A partir de ahí solamente son lapsus, o sea, son fotografías. Claro. Y claro, a partir de ahí no sabe absolutamente nada. Claro, si por ejemplo estuvo allí
a las, no sé, pongamos a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, que había sol. Sí. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Hasta las 5 de la mañana? Bueno, pues El contacto que tuvo con esa luz. ¿Qué luz? ¿Qué era esa luz? El pinchazo ese, ¿qué era? Claro, es que ahí te quedan muchas cosas. Claro, ahí lo del pinchazo es lo palpable, Josep. El pinchazo es lo palpable porque él pudo decir, pues me han pinchado y no de esto, pero el doctor lo constató, estaba ahí, y luego también el dato del amigo, y luego es todo lo de la familia y todo. Pues nada, muchísimas gracias, Josep Ticó, que estás en Alpicat, investigador de Lleida, de muchísimos temas, y que el caso siga abierto, y a ver, como decía antes, entre todos vamos a ver si aclaramos algo, porque es sobre todo harto curioso este caso de Alfonso Rodríguez. Pues muchas gracias, Josep, y bueno, gracias por estar aquí en La Búsqueda. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y ahora, Yolanda, nos vamos a ir hasta el sur de España para que un investigador de Sevilla nos traslade. Imagínate, siempre nos vamos a un sitio, lo cogemos de la mano y nos vamos a otro, pero en este caso cerca de donde está él, en Huelva, que pudo investigar un caso conocido como la Dama Blanca del Puente Pedraza. ¿Te parece bien que nos vayamos al puente? Me recuerda a las típicas leyendas de la chica de la curva, la Dama de Blanco. No sé si tendrá algo que ver. Ya sabes que las leyendas urbanas y no tan urbanas es el primo del primo que te dijo que era no sé qué y te contó el caso. En este caso, nunca mejor dicho, Ángel Rivero junto a otros investigadores de la zona pues han conseguido testimonios de personas que dicen que ellos han sido testigos en primera persona pues del caso en sí. Vamos a hablar con Ángel y que Ángel Rivero, investigador sevillano, nos cuente sobre el caso. Muy buenas, Ángel. Hola, buenas noches a vosotros y a todos los oyentes. Pues muy buenas noches y bueno, como bien decía Yolanda, es un caso que si lo lees así y bueno, y lo escuchas incluso, pues te parece caso pues ese de la chica de la curva o algo parecido, ¿no? A esa dama de blanco que se contaba en la antigüedad, incluso antes que hubieran curvas para coches actuales, o sea que no había ni carreteras. Explícanos un poco el caso en sí, en qué consiste, cómo surge y bueno, cómo llegas tú a él y cuál es la investigación y cómo está en estos momentos. Pues muy bien, lo primero que quiero deciros es que esta investigación no es solo fruto de mi trabajo y que yo no hubiera asistido si no hubiera sido por la invitación de Fernando García y Alfonso Neto, que son los investigadores que viven por allí cerca y tuvieron a bien invitarme. Esta investigación se ha desarrollado a lo largo de 7 meses de trabajo, que no es decir que no hayamos limitado solo a recoger testimonios y demás. Así que desde octubre de 2010 hasta finales de abril de 2011 hemos estado investigando ese caso. Como bien habéis dicho durante la presentación, aunque en primer lugar os voy a localizar el sitio, tenemos que ponernos en Villablanca, que está en la provincia de Huelva, y sería en una carretera próxima a Villablanca. Es cierto, como habéis dicho al principio de la introducción, que por allí existe la leyenda de la Dama Blanca, pero esa leyenda de la Dama Blanca se localiza en la carretera que une Lepe con Villablanca. Sin embargo, en la carretera que une Villablanca con Ayamonte, empezaron a surgir una serie de testimonios que ya no eran tan volátiles, por así decirlo, sino que tenía como una especie de más sustancia en los testimonios, ¿vale? Entonces, pues,
compaginando o coordinando los datos que me llegaron a mí en casa, aquí en Sevilla, con los datos que le habían llegado a Fernando García y a Alfonso Neto, pues llegamos a puntualizar o localizar un sitio bastante específico, que es como he dicho, la carretera que une Ayamonte con Villablanca, y más concretamente el puente que pasa sobre el arroyo Pedraza. Bien, allí en ese punto ya existían testimonios de que durante la guerra los represaliados durante la guerra eran fusilados en aquel puente y luego enterrados en fosas comunes en Ayamonte. Con el tiempo, con los años, en aquella carretera pues se han producido bastantes accidentes. Por ejemplo, uno de ellos que tuvimos constancia fue en 1983, que murieron los 5 ocupantes del coche. Era un grupo de jóvenes que salían de una discoteca de Villablanca y volvían a Isla Cristina y se mataron por allí. Pero quizá lo más curioso y lo más penoso, por así decirlo, es que Fernando García se puso a investigar en hemeroteca y se descubrió en la zona que una familia que pasaba el día por allí, por la zona, buscando setas, al pasar por una antigua casa de peones camineros, miraron hacia un pozo y descubrieron un paquete. Era un bulto, bien envuelto entre mantas y atados, y estaba sumergido en el agua. Cuando miraron ese bulto, pues descubrieron que era el cuerpo de una niña de 15 meses que había sido asesinada por su propia madre, una alemana que estaba por la zona de turismo, y que la había matado pues tapando su boca con un trapo humedecido, no recuerdo si eran disolvente o en algún producto químico, y así se deshicieron del cadáver. Eso sería lo más trágico que ocurrió allí. Fue tanto la tragedia o el sentimiento de tragedia que tuvo la gente de la zona, que esa casa de peón caminero incluso llegaron a hundirla y con sus escombros cegaron el pozo donde encontraron a la niña. Pero ya era Ángel, Ángel, antes de continuar, como es un sitio que se puede, por los datos que estás dando, que se puede visitar, y como bien dices, hay un pozo de por medio y escombros y todo, que la gente que esté escuchando y si quiere ir, que tenga mucho cuidado. Esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que los buscadores que decidan ir a este tipo de lugares que se pueden visitar, sobre todo que vayan con la luz del día, porque son sitios pues donde hay pozos, hay agujeros y que son muy peligrosos. Sí, sobre todo porque hay un caso, hay unas muertes y no queremos provocar más, ¿vale? Para que la leyenda continúe aquí hay que dar luz a lo que hay ya y no crear más, y bueno, si se quieren acercar, como bien dice Yolanda, que se acerquen de día. Y bueno, esa investigación que te lleva ahí, ¿cómo transcurre? Bueno, pues te cuento, antes que nada quiero animar a los visitantes de la zona y tranquilizarlos un poco, porque como he dicho, aunque hay otros pozos por la zona, el pozo donde ocurrió esa tragedia, como he dicho, fue cegado con los escombros, y curiosamente los efectos o los fenómenos que ocurren no ocurren en ese pozo que he comentado, ocurren justo en lo que sería el puente sobre el arroyo. Si nos localizamos en el sitio vemos que hay 2 puentes, uno que es el que pasa a la carretera actual, y otro sería el residuo del antiguo trazado de la carretera, de un antiguo puente, o sea, un resto que ha quedado por allí. Entonces, en verdad, si alguien quiere investigar, lo que debe tener cuidado es de no caerse del puente, pero vamos, por la zona justa del sitio no hay agujero. Si os parece, podríamos pasar testimonio de que hemos conseguido allí y luego pues explicar un poco los resultados que obtuvimos durante nuestra investigación. Muy bien, pues Carlos, ¿pones el primer corte? Nada, una de estas noches de chaval nos dirigíamos hacia Villablanca, éramos 4 o 5 amigos, entre ellos varios del Pozo del Camino y vecinos de la Redondela. Nos dirigíamos allí a Villablanca, que había 2 discotecas que en aquellos tiempos se ponía bastante bien. Íbamos todos en moto, yo tendría unos 17, 18 años. Y nos dirigíamos hacia el pueblo de Villablanca cuando, llegando a una curva,
se nos fue parando uno tras otro las motos. Yo la verdad es que me quedé un poco asustado por el tema, porque que se te pare una moto o dos por problema de una bujía o gasolina o lo que sea, pues vale, pero el problema fue que fueron cayendo motos y parándose una detrás de otra hasta 4 o 5 amigos que íbamos. Uno salió impactado con el tema, el otro chilló, el otro, y yo claro, yo decía, quedamos todos un poco. Al cabo de los 3-4 minutos arrancamos, nos fuimos y nada, aquello ha quedado como una anécdota que contamos entre copas y tal. Yo me he enterado personalmente que en aquella misma curva el tema de una mujer que se le montaba a varios hombres en el coche haciendo doctor, que después desaparecía y tal, pero claro, tampoco me he interesado yo más por el tema. Lo que puedo contar es eso, lo que me pasó a mí, que fue una anécdota bastante impactante. Pues Ángel, aquí hemos escuchado el primer corte. ¿Quién nos está explicando esto, Ángel? Sí, bien, esta persona es familiar de Alfonso Neto, y como habéis escuchado, resulta que que un grupo de amigos, conforme iban llegando con sus motocicletas a la zona, conforme iban llegando al puente, se iban averiando una tras otra las distintas motocicletas. Eso sería uno de los testimonios que hemos conseguido. Ahora, yo de palabra, o sin grabación, os puedo contar que el testimonio de alguien que acampó una noche allí, al lado del arroyo, y aunque hacía una buena noche y demás, resulta que cuando se acostó empezó a moverse un viento, un viento que en teoría no existía, y empezó a escuchar unos pasos pausados que andaban alrededor de su tienda. Esta persona no se atrevió a salir. Esto de los pasos ya veremos que es uno de los fenómenos que se repite. Luego se consiguió otro testimonio de unos jóvenes que pasaban bajo los puentes con unas motocicletas tipo quad. Por si acaso hay algún oyente que no es de España, las motocicletas tipo quad son estas motocicletas que tienen 4 ruedas, para entendernos. Estos chicos, pues, al pasar por debajo del puente, se les ocurre mirar hacia arriba del puente y ven como a un ciclista, me dice, es el término que utilizó la persona que me contaba este caso. Era un ciclista apoyado en el pretil del puente. Entonces, cuando pasaron, pues le comentó, como el puente no tiene tráfico, pues se extrañó de que allí hubiese un ciclista. Bueno, el puente viejo, como he dicho, está ajeno al tráfico, cortado al tráfico. Entonces, al comentárselo a sus compañeros, dijeron que ellos no habían visto nada. Decidieron dar la vuelta y al llegar a ese puente viejo, al mirar lo que había en el puente viejo, allí no encontraron a nadie. Y un cuarto testimonio, que es quizás el que más curioso veo yo, es el que podemos pasar a escuchar ahora. Si queréis lo comentamos luego, después de escucharlo. Vamos a escucharlo. El camión lleva una cámara incorporada para ver el trabajo en sí, y la cámara esta no lleva antena ni lleva nada, es una cámara nada más que hecha para el camión, y se nos puso en negra cuando eso siempre va gastando imagen, y vimos primero una silueta de una mujer. Miré yo por los espejos, miramos por todos lados y ahí no había nada. Se puso otra vez en el color, se volvió a poner negra y vimos lo mismo. Y a la vuelta, llegamos al pueblo a trabajar y a la vuelta nos volvió a pasar lo mismo, a mí y un compañero mío, que fuimos los dos los que lo vimos. También me ha llegado a pasar ahí en esa misma carretera, que es donde está el puente Pedraza, que he visto en un quitamiedo, antes de llegar a Villablanca, una persona de color con una camisa amarilla y un pantalón corto. Pantalón no me acuerdo. Pasé Villablanca y sin adelantarme vi a la misma persona otra vez en el mismo sitio. No sé a qué es debido, pero era la misma. Es que no puede ser otro, en la misma camisa, el mismo pantalón, todo igual. Y Ángel, ¿quién es la persona que nos cuenta eso? Bueno, ¿qué os cuenta? Bien. Eso.
Sí, pues esta es una persona que trabaja en la empresa municipal de recogida de residuos y como habéis visto cuenta dos encuentros distintos. Uno, una persona de color que lo vio antes de llegar a Villablanca y después de pasar Villablanca, una persona que iba andando por el lado de la carretera, pero quizás lo más curioso que nos cuente es que... os explico, los camiones de la basura, para entendernos, llevan incorporado una cámara de circuito cerrado de televisión para que el conductor vea a los operarios que están trabajando detrás y por si hay un accidente poder evitar que las máquinas lo machaquen a cualquier trabajador, ¿no? Entonces, es en esa cámara de circuito cerrado donde, como habéis escuchado, el propio hombre manifiesta que la cámara, las pantallas, o sea, la pantalla del televisor se pone oscura, se ve la silueta de una persona y ese fenómeno ocurre tanto al ir hacia Villablanca como luego al volver de Villablanca hacia Isla Cristina, según explicaba ese hombre. Como habéis visto, son muchos los testimonios que hemos conseguido, que es raro encontrarlo, normalmente se suele encontrar uno o dos, pero tantos como en este caso, pues nos ha parecido bastante curioso. Claro, una investigación que realizas junto a Fernando García y Alfonso Neto, que son de la zona de Huelva. Y bueno, Yolanda, si alguien que está escuchando es de esta zona o ha pasado por esa zona, porque también es una zona que está cerca con Ayamonte, la frontera con Portugal y todo eso, pues también puede ser una zona transitada y encima un puente. ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo de siempre, escribirnos a contacto@enlabúsquedaradio.com. Bueno, y también tenemos un teléfono que nunca lo decimos. Sí, pero si te he de ser sincera, yo no me lo sé, así que lo puedes decir tú. Por eso te lo he dicho. Ay, qué malo que es. No, pero está el contacto que grabó al principio Carlos, que lo dice, y si no, en el 645 97 96 99. Ahora para que lo hayas dicho mal y llamen a otra persona. Bueno, pero que le digan, que le cuente su caso, ¿no? Es el correcto, estoy seguro. 645 97 96 99. Y sé que está bien porque la gente llama. Bueno, pero a ver, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión de dar mi número de teléfono y darlo mal, así que eso es otro luego misterio. te pedirán explicaciones a ti. Bueno, no, a mí si se equivoca se lo pedirán a otra persona. Pues nada, Ángel, y la conclusión de tanto de Alfonso como de Fernando como de Ángel, que eres tú, ¿cuál es? ¿Qué puede suceder? Bueno, sí, pues mira, la verdad es que no sabemos qué pueden originar esos fenómenos. Ya sabes que en este tipo de investigaciones nunca se puede decir que el motivo de tal cosa puede ser nada. Ya sabemos que los fenómenos paranormales suelen ser a veces espontáneos y no hay forma, o sea, lo mismo va dentro de 3 meses y ya no vuelve a ocurrir nada más. Si no os importa, me gustaría decir un par de páginas web donde la gente puede ver resultados obtenidos allí en vídeo. Dilas, por Curiosamente, supuesto. se han obtenido más resultados en vídeos y fotografías que lo que sería la típica psicofonía y demás. Las páginas web son dimensiontci.com y fernandogarcia.org. Allí van a poder ver vídeos en los que se ven orbes que se ven, orbes luminosas que se ven por allí, es uno de los fenómenos que ocurren. Se pueden ver desmayos que se han producido allí encima del puente, desmayos no provocados por enfermedad. No recuerdo yo si en estos vídeos salen los comportamientos anómalos de péndulo, ni si están colgadas las pocas psicofonías que nos han salido. Si sale una fotografía donde da la sensación que hay alguien sentado en un coche que está abierto. Y el fenómeno de los pasos, como he dicho, como comenté antes, se ha repetido en más de una ocasión. Pero lo más curioso de verdad son que en estos vídeos se ven unas especies de gusanos que vuelan en el aire y que no sabemos que surgen de la nada. Se ve como la silueta de una persona que surge también de la nada se dirige hacia la cámara y da la sensación de que la atraviesa. E incluso
una que se grabó con una bueno, deciros que estos vídeos que he comentado están grabados con vídeos con cámaras profesionales de vigilancia nocturna, de las que se utilizan en seguridad, pero hay otra imagen captada con otra cámara, visión nocturna, donde junto a una persona que echa una fotografía aparece una silueta luminosa de más de 2 metros de altura que es curiosísima, que es bastante curiosa. Así que repito las páginas web: dimensionsi.com y fernandogarcia.org. Pues ya sabéis, queridos buscadores, si queréis ver los resultados de estas experimentaciones, pues visitar las páginas que os ha comentado Ángel Rivero. Y bueno, también si quieren decirnos qué piensan ellos que puede ser. También. Y si no se acuerdan de la página, que esto suele suceder mucho en radio, tenemos que decirle que nos patrocine Google. Porque siempre lo decimos, Google, que pongan entre comillas Puente Pedraza, por ejemplo, y Fernando García, o vídeos o lo que sea, y también pues seguramente en el Google, en la búsqueda, pues les saldrá. Pues muchísimas gracias, Ángel, por estar aquí en la búsqueda y por estar junto a nosotros y junto a nuestros buscadores. De nada, pues un placer estar con vosotros. Pues nada, un abrazo y hasta la próxima, Ángel. Hasta la próxima, Ángel. Un abrazo. Sé curioso, sé un buscador. www.enlabúsquedaradio.com. José Antonio, una semana más tenemos lo que para nosotros, sobre todo para mí, ya lo he dicho en varias ocasiones, es lo más importante de este programa. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, José Antonio? Bueno, para ti y para mí. Lo que pasa que, claro, lógicamente el testimonio y las personas que nos cuentan o con su propia voz o luego, por ejemplo, en respuestas del más allá, sus experiencias, y eso es lo que nos mueve. Pues esta semana tenemos a una valiente que ha decidido contarnos sus experiencias, a la cual voy a presentar ya, porque yo estoy encantada y deseosa de escuchar lo que le ha ocurrido. Se llama Mabel Vázquez Pablos, así que sin más que decir, presentar a Mabel. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Yolanda. Mabel, sobre todo darte las gracias por la valentía que has tenido en contar tu experiencia, que vas a tener en contar tu experiencia aquí en el programa. Darte las gracias por mi parte, por José Antonio y sobre todo por nuestros oyentes, porque ellos están encantados de escuchar semana tras semana experiencias de personas tan valientes como vosotros. Así que ¿qué es lo que te ha traído aquí Para en la mí búsqueda? Es un placer decirlas. Mucha gente, yo sé que las tiene y muchos se las callan, pero es un placer poder extenderlas a la gente. Es la verdad. Y simplemente quiero compartirlas con vosotros. Pues nada más, Mabel, ¿qué es lo que quieres expresar, lo que quieres contar a todos nuestros buscadores? He tenido varias experiencias. Tengo mucho miedo a las pesadillas, ya que cuando tengo pesadillas se me cumplen. Desgraciadamente una fue hace 32 años aproximadamente, y se trataba de mi hermana. Yo desperté llorando y esa misma tarde me lo comunicó. Otra fue hace 6 años, que mataron a mi hija con 24 años. Lo soñé una semana antes, el sábado antes, angustiada de que toda la vida me había quedado lo de mi hermana. Se lo dije a mis padres, íbamos a tomar el vermú, y mi madre me dijo: tonta, que le alargaste la vida, el tópico ese que suele decir, ¿no? Y resulta que la semana siguiente a mi hija la mataron. Y hace como 2 años y pico me había separado
y yo llevaba 1 mes y pico y no quería aceptar las pesadillas que tenía, y era que Mier había rehecho su vida. Bueno, eso es como una parte aparte, ¿no? Sí. Pero bueno, te voy a contar lo que le conté a tu compañero, que es una de las cosas que me impactó mucho. Cuando mi hija tenía como hace unos 27 o 28 años, fuimos al cuartel de Sepúlveda. Allí estaba de cabo mi cuñado y llegamos porque mi exmarido, se confundió de carretera y llegamos a las 3 de la mañana. Cuando nos llegamos eran unas navidades y estaban todos, pues mis otros cuñados y mis sobrinos dormidos. Los únicos que estaban levantados eran mis suegros. Entonces, cuando entramos por la puerta, pues a las 3 de la mañana a mi hija la cogieron, la llevaron a una habitación y a nosotros nos metieron una puerta que era la entrada, no se me olvidará nunca, hacia la derecha, la primera puerta que había. No había luz en las mesitas, había que levantarse para dar la luz. Aquello fue para mí, ese día no se me olvidará jamás. Yo antes tenía un montón de miedo a los espíritus, hoy día no lo tengo. No lo tengo, todo lo contrario, muchísimo. Bueno, tuve pánico durante años, ahora todo lo contrario. Pues nos acostamos y según nos acostamos yo no estaba dormida, ni mi ex tampoco, fue a acostarnos y sentir que alguien estaba sentado, que el colchón se hundía y que me tiraban de la ropa. Yo le dije a mi ex, Rubén, que hay alguien aquí sentado. Y él estaba tan cansado que decía, tú duérmete y tranquila, ¿no? O déjame, ¿no? Y yo lo que quería era que se levantara a dar la luz. Total, que me dejó así nerviosa. Y en mi vida yo me acuerdo que nunca recé tantos Padres Nuestros del pánico que tenía. Me encogí encima de la almohada porque aquella presencia, aquello lo que fuera, que yo notaba que estaba allí sentado, seguía tirándome la ropa y allí sentado, ¿no? Y de agotamiento me dormí. Cuando me levanté por la mañana, me dirigí a la cocina y estaban mis suegros haciendo el desayuno. Y yo le dije a mi suegro, vamos, que en paz descanse, le dije, Dimas, me ha pasado una cosa anoche, que alguien se sentó en la cama y tal, ¿no? Y mi suegro me quedó así mirando con una cara y entonces se levantó mi cuñado, que tenía 7 años, era un adolescente entonces, él tendría de aquella pues 15 años así o 16. Dice, ¿ves, papá? ¿Qué te dije? Porque mi suegro le había prohibido que si llegábamos, ellos no contaban que llegáramos tan tarde, que nos contara nada, por si no a ver dónde nos metían para dormir. Y entonces, ¿ves qué te dije? ¿Ves cómo me pasaba a mí eso en la habitación? Y por lo visto nos enteramos que allí, en el cuartel de Sepúlveda, había muerto. Luego pasaron otras cosas a los niños de allí del cuartel, de verle, presenciarle, a la presencia esta, de verle, había muerto un guardia civil en esa habitación. Esa fue mi primera experiencia hace 27 años aproximadamente. Mabel, ¿y qué es lo que comentaban que veían? ¿Qué era lo que...? Pues mira, ellos, los niños, comentaban que en el fallado, bueno, en lo que es el trastero arriba del cuartel, que habían visto al fontanero del pueblo de Sepúlveda, ¿no? Este hombre, el guardia civil, tenía en el pueblo un hermano, vamos, gemelo. Y los niños estaban buscando porque sabían que guardaban los regalos para los niños del cuartel, ¿no? De mi sobrino. Y entonces José Ramón, mi sobrino, un año mayor que mi hija entonces, y otros niños pues estaban indagando, ¿no? Para ver si encontraban los regalos por allí, por el trastero de arriba. Y entonces vieron lo que era al fontanero, pero claro, les extrañó verlo de guardia civil. Entonces cuando bajaron a la sala de puertas, lo típico, lo primero que te encuentras es un cuartel de la sala de puertas y suelen reunir pues allí a veces pues los guardias, las mujeres y los niños suelen estar por allí, ¿no? Entonces pues fueron y dijeron, estaba el fontanero ahí, les asustaron más, que se fueran de allí, ¿no? Que no deberían de estar allí, les dijo, por lo visto. Entonces todos los críos bajaron y se lo dijeron. Dice, pero es que estaba vestido de guardia civil. Entonces quedaron todos como blancos, porque ellos sabían que no había por la puerta, tienes que pasar, cuando entras a un cuartel, entiendes, identificarte y decir para qué pabellón vas, que no habían ido el fontanero. Se dieron cuenta que era el hermano el que había muerto allí, además por otras cosas que ya habían acontecido. Eso fue una de las experiencias que más me impactaron. Y luego, a razón de la muerte de mi hija, muchísimas, pero muchísimas, hermosas, bellas, de las que algunas tengo fotos que ojalá todo el mundo pudiese ver, otras vividas por mí, por mi marido, por mi propio hijo, otras las que tengo en fotos las vieron toda la familia, las tenía en mi muro en Facebook, es increíble. Mabel, no quiero decir lo que se ve, quiero que lo veáis.
Mabel, si no te importa, ya sé que la muerte de tu hija fue un momento muy doloroso, sí. Pero si tú lo ves conveniente, si quieres explicar algo de lo que te ocurrió después de su fallecimiento. Lo que más te voy a decir es que de las cosas bonitas que viví, yo era muy creyente de la Virgen de San Sebastián de Garabandal, al lado de Puente Nansa, en Cantabria, y llevaba un montón de años queriendo ir. La primera cosa sorprendente fue que un año después de morir mi hija, en el 2008, fuimos mi marido y yo. Me dijo, ¿quieres ir a Garabandal? Le dije yo, ay, sí, por favor. Y fuimos a Garabandal. Y según llegamos por la mañana, según bajo del coche, le dije a mi marido, voy a ver si encuentro a alguien que conozca familia de las videntes, porque según los vídeos que vienen de la época en Google, las videntes viven en California, Jacinta y Conchita, que son las que tienen vida. Luego María Ángeles pues tuvo menos apariciones, pero también ellas viven en Avilés, y la otra que murió hace un año y pico. Pues casualidades de la vida, fue increíble e impactante para mí. A partir de ahí fue cuando empezó a pasar todas las vivencias que he vivido. Fui derecho a una mujer, de la que tengo fotos en mi Face y en mi muro, y he compartido con mucha gente. Fui derecho a una casa con jardines y derecho a una mujer vestida de negro con un collar de perlas. Yo le dije, señora, ¿conocerá algún familiar de las niñas videntes, creyendo que ellas estaban en California, en Estados Unidos? Y me dijo, vida, yo soy Jacinta. Yo tengo fotos con ella, que las tuve en mi perfil, las sigo teniendo. Ella estaba con vestido negro y yo de aquella con una camiseta blanca, llorando, se me nota desencajada la cara, porque del impacto que me llevé, nunca creí que fuera bajar del coche y dirigirme a la persona de Jacinta. Sacó una cruz con la que daba a besar en la época, en el año 61 al 65, cuando hubo las apariciones. Me bendijo y me dio a besar aquella cruz. A partir de ahí las cosas que me pasaron fueron increíbles, incluidas en la investigación de la muerte de mi hija, que luché 3 años para saber la verdad. Pero me fue llevando pasito a paso, cosa por cosa, hasta el final. El profesor Frontela me quiso ayudar, no le dejaron ayudarme. Me fue llevando por todo el corporativismo, por toda la corrupción que hubo, paso a paso, luchando completamente sola, hasta que di con todo y tengo las pruebas de todo, incluido 2 registros de defunción, 1 falso, así me dijeron cuando acabé la investigación en el 2010. ¿Y de qué forma te fue llevando a todo esto? Pues te puedo decir que yo fui yendo uno por uno, policía, jueces, juez por juez, no hubo ni caso, ni juicio, ni nada. Mi ex y el abogado durante un año, por eso me separé, aun queriéndole, porque era guardia civil, había luchado por España, los españoles, y tiró la toalla ante el poder de una justicia que no hizo nada, por corporacionismo. A mi hija la mataron y yo quería saber cómo muriera mi hija. Y desde que pasó eso, cuando mi marido tiró la toalla al año, porque pedíamos una segunda autopsia que recoge el Código Penal en una muerte violenta, y se lo denegaron, mi hija no tuvo levantamiento de cadáver judicial, lo que es un delito. No se presentó ni forense ni juez al lugar de los hechos. Yo a mi hija no la pude ver porque no quedó nada de ella. Tuvo una autopsia ilegal con un solo, y todo esto lo fui descubriendo sola completamente y se me fue poniendo delante. Yo fui tocando y escribiendo a todos los organismos, escribí a Zapatero, del que tengo un correo. Por él me enteré que el ministro de entonces, el ministro de Interior, Rubalcaba, se puso en contacto con el inspector jefe de policía, de aquí José Canero, hablé con él también, como con cada uno de ellos, y bueno, fui destapando toda la madraña de porquería que tenía tapada, una por una, hasta que llegué al instinto por el que empecé, porque no encajaba la autopsia con el registro de función, y lo último que fui cuando no nos dejaron a mi ex, no le dejaron la segunda autopsia, que lo recoge el Código Penal, incluso queriéndola pagar. No hubo ni juicio, se salieron todos de rositas. Fui a hablar con el presidente de Asturias, me dejó a su director jurídico, el señor Carabeiro, el señor Ramón Areces, presidente de Asturias entonces. Me dijo, recalca de todos los organismos que estás tocando, que castiguen al Policía Nacional, que fue el causante de la muerte de tu hija. Por favor, que recalca él de todos los organismos al señor Carlos Divar, al que hicieron dimitir, que no debía de haber dimitido, le tenían que haber encarcelado por evasión de dinero hace poco, el señor Carlos Divar, presidente del Tribunal Superior y del Consejo de Poder Judicial,
Yo fui tirando de todos y fui dando con todos. Así lo hice, le escribí una carta de 7 folios. Estando en Madrid, en los medios de comunicación me intenté poner en contacto con él. Me dijeron que está de vacaciones, policías que estaban fuera me dijeron que no. Y le dejé una nota con mi teléfono y todo. Pero claro, era una madre luchando con todo, pero estoy muy satisfecha de haber por lo menos sabido cómo murió mi hija. Lo que no me quedé satisfecha es de la barbarie que hicieron tan grande. Cuando acabé fui a los medios de comunicación, ya que el profesor Frontela intentó por todos los medios que le mandaran unas fotos para ver si podía ver las fotos originales de la autopsia. Me lo denegaron, le doy las gracias 1000 veces, como se lo dije a los medios de comunicación, al profesor Frontela. Y él, ya con la tercera juez sin caso, porque el señor Carlos Vivar lo que hizo por mí fue, ya digo, dimitió por evasión de dinero, pero tenía que estar en la cárcel por otras cosas, como la evasión de dinero, lo que me hizo a mí y a saber cuánto más, y lo digo, y fíjate que doy nombres porque tengo todas las pruebitas para poder demostrarlo, lo que hizo fue sacar cargos de libre designación antes de contestarme a mí para los 2 jueces implicados, el primero en hacer un registro de función falso y no llamar al forense, por lo que no hubo un levantamiento de cadáver, cometiendo varios delitos en el día de los hechos, y el segundo que cogió a los 3 días el caso de negar una segunda autopsia que la recoge el Código Penal en una muerte violenta. Mabel, todo lo que nos estás comentando y te lo agradecemos, como ves, como veis buscadores, nosotros no estamos comentando absolutamente nada. Estás poniéndolo en el contexto de lo que te trae a este programa, ¿no? Un programa para contar tus experiencias que van un poco más allá de las experiencias. De eso, sí, escucha un momentito, además Mabel. de eso, el Día de la Madre, que aquí, bueno, yo vivo en un primero que parece un segundo, pero es un patio por dentro. El Día de la Madre, desde entonces, a no ser el año pasado, tenemos todos los vecinos plantas. Mis propios vecinos están sorprendidos y tengo fotos, algunas las he extraviado porque extravié el móvil con ellas, de cada Día de la Madre, el pájaro la bandera me pone en una maceta que pone Luisi 6 huevos y nacen 6 pajaritos. El año pasado iba a tomar el vermú con mis padres, yo tengo fibromialgia y no lo había visto. Además es el despacho del que era mi marido y me cuesta entrar. Y no lo había visto. Y cuando íbamos un domingo a tomar el vermú, que lo tengo en mi mano, un ladrillito, le sacaré una foto y os la mandaré. Estaba en ese álbum que se llevaron de mi Face, junto con las otras fotos que quisiera que vierais. No aparece mi hija con la edad de muerta, aparece con 13 años, pero son impactantes, quiero que las veáis y las comprobéis con fotografías reales en donde aparece. Y yo iba con mis padres y dije, mamá, yo tenía promesa de ir a la Virgen de Fátima y este año Luisi no me mandó la señal. La señal era lo de los pajaritos, pero era porque no lo había visto, ¿sabes? Y lo tengo en mi mano. Es un ladrillo, como de unos 7 centímetros así, por unos 4 centímetros, que viene la Virgen de Fátima y la Basílica de Fátima que pone, estuve en Fátima y recé por ti. Justamente cuando le estaba diciendo eso a mi madre se agacha y lleno de barro, estaba este ladrillo, fuimos a tomar el vermú, lo tuve que limpiar con el estropajo de esto de nanas, y este ladrillo lo llevo siempre conmigo. Cosas como, por ejemplo, los electrodomésticos, la televisión encenderse y apagarse. Por ejemplo, cuando me enteré que mi ex había rehecho su vida, me dio un ataque de nervios y yo tengo la foto de mi niña aquí sonriente, que es la misma que tengo en el muro a mi lado, y me dio un ataque de nervios que no podía, y en ese momento la tele empezó a encenderse y apagarse, miré la foto y en ese momento me tranquilicé. Qué sé yo, te puedo decir que cosas que he vivido sufrimiento, pero que también se me ha llenado. Mi firma es mucho amor, y es mucho amor porque Dios me ayudó muchísimo en lo que es la investigación, que aunque no parezca una cosa paranormal, llegar a todo lo que llegué yo es increíble. Sí. Increíble. Eso es lo que te iba a decir, Mabel, yo antes. Precisamente yo te iba a decir que contaras esto último que has contado, pero diciéndote que a veces es más fácil encontrar explicación a los temas que se tratan en la búsqueda, temas de frontera, temas paranormales, ufológicos, que el pensamiento humano, algo tan que tenía que ser al contrario, ¿no? Pero
Claro, yo no hubiera tenido esa fuerza, yo no hubiera dado con todas las cosas. Era como si todo se me pudiera ir en cadena. Vamos, día hasta con el médico del 112 que estuvo en la carrera. Bueno, cosas que son de verdad, que dices tú, hoy día los pienso y digo yo, por eso, qué sé yo, soy tremendamente... A ver, yo era creyente, pero no... A ver, me lo pusieron muy fácil, yo lo pongo en mi autobiografía, en mi Face. Yo lo abrí a razón de venir de los medios de comunicación. Yo sabía que era una madre sola, simplemente una madre, como pongo en Google, luchando sola contra muros de poder, en donde todo estaba en cadena. Empezó por uno, otro y otro, y todo sucedió en cadena. Y era mejor no tomarlo en cuenta, aunque daba nombres y razones, y aportaba pruebas, a Interview, a La Diagonal, a Telecinco, a todo el mundo, ¿entiendes? Pero era mejor, aun diciéndome que iban a redactarlo, y que estaba redactado delante de testigos en Madrid, era mejor taparlo, porque claro, tirabas del hilo, iba demasiado. Para mí creerlo como mujer y esposa de Guardia Civil, habiendo estado en el País Vasco, en zona conflictiva un montón de años, fue muy fuerte enfrentarme a que todo un sistema había fallado, pero yo tenía que saber cómo murió a mi hija. Y yo le doy las gracias. El año pasado volví otra vez, de nuevo a Garabandal, otra vez, pero el año pasado yo no tenía con quién ir y tenía esa necesidad de ir, una necesidad como de esto que te llamaba, y alguien, un amigo, me dijo, te llevo. Entonces una persona que tenía que un negocio, me conoció unos días antes de ir a los medios de comunicación, y una hermana que me ayudó en Madrid, que se hicieron devotas viendo lo que estaba viviendo yo y lo que vieron que me pasaba a mí, de la Virgen de Garabandal. Me llaman el viernes, el día 1 de julio, diciendo, ¿te vienes mañana que vamos a ir, que vino Mar de Madrid, que es el 50 aniversario? Digo yo, madre mía, lo tenía planeado para ir mañana con un amigo, nos vemos allí. Yo no sabía nada, y cuando llegué entre montones de gente, que tengo las fotos también del álbum de Garabandal, yo no veía a mi amiga Mar, ni a Blanca, ni a nadie. Yo solo veía a la primera que vi, a Jacinta. Dirigí mis ojos, algo me empujaba a un altar que había en el lateral de la iglesia, porque la estaban reformando y no estaba construida, ahora ya la han construido. Y yo algo me empujaba para adentro, que había un altar que yo no sabía ni que detrás de los muros había gente, pero algo me empujaba, y cuando entre toda la gente mis ojos se fueron a Jacinta, le tiré un beso. Y allí le di las gracias, y yo, gracias Jacinta, gracias por lo que hiciste por mí. Y dice, ¿supiste algo? Digo yo, gracias, sí, gracias a ti. Y ella me dijo, no, gracias a la Virgen Santísima. Y estoy, tremendamente convencida de que fue la Virgen. Yo me pasé, cuando no podía intervenir, que lo llevaba mi ex con el abogado, me pasé rezando a la Virgen, viví la pasión de Cristo como nadie, vi el sufrimiento de la Virgen, y le pedía cada día, por favor, solo saber cómo había muerto mi hija. Y ella me lo hizo ver de esa manera que para mí, ya te digo, es una satisfacción contarla. Lo digo a los cuatro vientos, no me importa lo que piense la gente, yo respeto todas las creencias, respeto todas las religiones, como lo pongo en mi muro, pero es la verdad, y pongo la mano en el fuego por ella. Y luego Niés sabía de cuando pasó lo de la niña, estaba todo el día difamando, antes de lo de la foto esa, que ese álbum de fotos que quiero que la veáis, que te la tengo que pasar, porque solo la puedo pasar por email, no soy incapaz de subirla. Pues estaba todo el día difamando y cagándose, yo me ponía mala en el de arriba, ¿no? Una cosita, Mabel, ¿qué es exactamente lo que se ve en las fotografías? A ver, te voy a decir, yo estaba haciendo la cena a mi hijo, y yo no, en ese momento yo estaba echando, me acuerdo como si fuera ahora mismito, estaba haciendo unas patatas y estaba echando la sal a la carne, y cuando voy a echar las patatas, veo una estrella que la vais a ver en las fotos, clarita, de la sartén, de punta a punta, una estrella. Y yo de esto que no pensé en mi hija ni en nada, para nada, Yo vi la estrella, mi hijo y mi marido, ya te digo que de aquella, es que estaban todo el día, que no creía. Mi hijo tenía 15 años y mi marido todo el día, o eso decía, ¿entiendes? Estaban heridos, quemados, ¿no? Y mi hijo, yo dije, Rubencito, y entonces mi hijo vino, ¿no? Y vino a la cocina y su inercia fue coger el móvil y sacarle una foto. No pensamos nadie pensó en la cría, ni mucho menos, Me chocó una estrella perfecta y él le sacó la foto. Al día siguiente fuimos a un barrio de aquí de donde partió el día ese día mi hija cuando se iba a las rebajas, donde vive mi cuñada con mi suegra,
y estábamos allí y le dice, mira, tita, y le enseña la estrella. Dice, qué curioso, ¿no? Una estrella que se veía claro en el aceite, ¿no? De punta a punta, o sea, como si fuera una estrella blanca dibujada en el aceite, ¿no? Además que la vais a ver porque en las fotos vienen están por sesiones. La estrella, ¿entiendes? Y luego enfocando lo que se ve dentro. Pues curioso, yo lo tuve mucho tiempo cuando tenía menos gente, ahora tengo muchos más amigos, pero cuando tenía menos gente, yo no les decía lo que es eso. Digo, yo hay un álbum, claro, ahora me etiqueta muchísimo, tengo pues 9.000 y pico fotos, ¿no? Pero antes había pues pocas fotos, ¿no? Las que me etiquetaban y lo pocas que tenía yo. Y dije yo, mira ese álbum. Entonces miraban y dice, ¿qué ves? Y la mayoría de la gente decía lo que se ve, por eso no quiero decir lo que se ve. Pero claramente, bueno, lo vais a ver, se ve mi hija como si estuviera tumbada, metiéndola, mi cuñada la metió en el ordenador, ¿no? Al momento, ¿no? Ahí estando en su casa, cuando se la enseñó mi hijo. Entonces yo me acuerdo que estaba sentada, no se me olvida, en la habitación de mi sobrino, el que era un año mayor que mi hija, el que vivía en Sepúlveda, y estaba sentada en su cama, ¿no? Para atrás. Y delante estaba mi marido, mi cuñada, mi suegra y mi hijo, delante del ordenador. Y según que conecta la foto al ordenador mi cuñada, dice mi marido, oigo decir a mi marido, Luisi. Yo me levanté, me acuerdo como si fuera ahora mismo y fueron meses después de su muerte. Me levanté en medio de la habitación, de esto que estiré el brazo como queriéndola sacar del dentro del ordenador. Era mi hija, pero no con 24 años. Era mi hija con 13 años. Digo yo esta imagen, pero se veía que era una zona más clara dentro de la estrella, como tumbada. Y entonces digo yo la vi en una foto igual. Yo había hecho un collage que lo tengo en el salón de los mejores momentos. Por eso en el álbum puse una foto que va recortada y se ve, bueno, el flequillo con el remolino, su cara, sus ojos, sus cejas, todo. O sea, yo cuando veo las fotos de Millennium, digo yo, pero bueno, ¿cómo pueden decir que ven algo ahí? Yo no veo nada. Pero es que yo he puesto la foto de mi hija, ahí viene la estrella enfocada a mi hija y arriba de mi hija, cuando las veáis, vosotros me diréis quién es. Pues ya sabes, Mabel, nos envías esta fotografía y en el caso de que tú nos des permiso, si tú decides que nosotros la colguemos en la página web de la Búsqueda Radio. Ya te digo, se llevaron el álbum entero y bueno, muchísima gente las vio, mucha gente. Yo nunca dije ¿qué ves? Yo puse la foto de distintas edades, puse su edad al lado, ¿entiendes? De dónde viene la estrella primero, después ella enfocada con alguien que lo vais a ver arriba, ella está tumbada, ¿entiendes? Se ve que está el ordenador, para que veáis que se ve el ordenador, ¿entiendes? Que está dentro del ordenador, se ve lo que es la sartén, o sea, es la verdad. Es que ahí no hay más evidencia. Y luego, yo sé que esa señal, cuando vine de Madrid, ¿sabes? Cuando vine de Madrid el 4 de octubre del 2010 y me abracé a mi hijo porque había acabado, miré a su corcho y resulta que yo la había recortado y había, ¿entiendes? Del collage, y mi hijo tiene esa foto en su corcho, mi hijo agarrando, él más chiquito, porque se llevaba 9 años, y ella con 13 años y él pues 9 años menos. Yo supe que esa señal fue para mi hijo, por eso él tuvo esa inercia. Así como os te voy a contar otra experiencia que fue para mi ex, que era tan que no creía. El día de las Perseidas de las lágrimas de San Lorenzo, que se ven en todo el mundo, en Asturias, lo podéis comprobar, además lo ponía en internet, que estaba el cielo nublado completamente. Aquí es muy raro ver una estrella en Gijón, rarísimo. Y aquel día estaba nublado completamente. Nos llamaron desde Cataluña mis cuñados y dijeron, estamos viendo las Perseidas. Y yo le dije, jo, qué bien. Y eran las 1:30, estábamos acostados mi marido y yo, y dice, ¿quieres que vayamos a verlas? Y cerca de donde está ahora el cementerio, que vive un chalet al lado de mi madrina, que era la madrina de mi hija también, y de la sobrina de Álvarez Cascos, pues justamente allí era el observatorio, nunca habíamos estado. Entonces fuimos y llegamos y vimos que la gente marchaba, no había apenas coches. Y la gente, pues dije los del observatorio, vamos a cerrar, no se ve nada. Y yo me quedé así un poco triste, pero no le dije por qué, ¿no? Dice, pero puedes venir cualquier día, que estemos abiertos y se ven constelaciones, se ven planetas y tal, ¿no? Total, que yo al salir de casa llevé una manta por inercia, cogí una manta en el Salón Verde, no me digas por qué, fue una inercia que no te sé explicar por qué. Y yo, allí al lado del observatorio, la tiré en el campo que era una calella, más adelante teníamos el coche, ya no quedaban coches.
Y mi marido le daba vergüenza porque tenían que salir los tres del observatorio. Pasaron delante nuestra, salieron de dentro del observatorio y ellos siguieron caminando. Entonces él se tumbó. Y no me digas por qué también, porque no lo sé explicar. Yo levanté mi mano izquierda y no se me olvida que la luna estaba hacia el lado izquierdo y miré hacia arriba. Y dije una frase que decía mi niña cuando era pequeña: el viento es el aire en movimiento. Y lo dije 3 veces. Y según hacía desde la luna, que no sé si era creciente o menguante, llena o nueva no era, yo me acuerdo que iba hacia el frente en el cielo y se formó como una pantalla oscura, y eso doy fe y lo juro por el alma de mi hija, como una pantalla oscura, como si fuera de cine, en el cielo. Yo sé que esa señal era para mi marido, y yo le dije: Dios mío, mi hija está en el cielo. Y antes de que me diera tiempo a acabar, estaba todo blanco alrededor, nublado, y como esa pantalla gigantesca, cayó una estrella de San Lorenzo, una Perseida. Y dije: por favor, me lo podías confirmar. Y antes de que acabara de confirmar, dice, mi marido le temblaba al lado, dice: Mabel, dice, no te pases. O sea, para que veas lo fuerte que fue impactante. Y cayó la estrella. Mi hijo estudia de maravilla, ya lo hacía entonces, incluso después de todo lo que ha vivido. Está acabando ahora dirección de empresas y quería ser policía nacional. Después de la barbarie que habían hecho, habiendo sido hija de guardia civil, yo veía un policía nacional y era como si viera el demonio. Entonces yo no sabía cómo hacer la pregunta. Digo: Dios mío, tengo 2 hijos. Mi hijo va a estudiar en la Facultad de Económicas y al segundo cayó una estrella. Dijo: ¿me lo podías confirmar? Y cayó otra. Dije yo: bendito seas, Dios mío. Tiró un beso al cielo y en esto que se puso otra vez todo blanco. Y eso doy fe, por el alma de mi hija, de que es cierto. Mabel, ojalá lo pudiera tener en fotos para que todo el mundo lo pudiera ver. Pero en esa sí que no tengo fotos. Mabel, muchísimas gracias de verdad por ser tan valiente, por ser tan luchadora y por contarnos todo lo que te ha pasado. La verdad, como digo yo, la verdad siempre. Muchísimas gracias de verdad y de nuevo. Muchas gracias a ti y pues nada, con la verdad yo voy segura a donde sea. No tengo miedo de nada, me gusta compartirlo porque es verdad. Yo sé que otras gentes han vivido cosas y yo las creo porque sé que son verdad, porque yo no comprendo por qué se me permitió vivir a mí esto, no lo entiendo ni puedo dar esa explicación, pero que todo, por eso expliqué lo de la investigación de mi hija, yo jamás lo hubiera conseguido sin una mano, porque es que era como una mano que me llevaba, yo ahora mismo no sería capaz, y eso es la verdad. Y por eso que ha sido una satisfacción contarlo de verdad. Pues muchísimas gracias, Mabel. Un abrazo y muchas gracias, amiga. Un abrazo para vosotros y, como digo yo, mucho amor. Mucho amor. Buenas noches. Buenas noches. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. Y bueno, ya por desgracia se acaba el programa de hoy. Yolanda, por favor, que se escucha mucho las teclas. ¿Qué estás haciendo? Pues estaba comunicándome a través de Facebook con nuestros buscadores, José Antonio. A ver, siempre decimos que estamos las 24 horas comunicándonos, y yo creo que la verdad que la gente que se pone en contacto con nosotros a través de todas las vías de comunicación del programa, pues sabe que es verdad, ¿no? Y ya, pero ahora tenemos que despedir el programa, que ya han pasado estas 2 horas intensas y ya nos vamos a ir preparando el programa de la semana que viene. Además, hoy vamos un poco justitos de tiempo, no nos va a dar tiempo de leer los comentarios de nuestros buscadores. Prometemos que la semana que viene los leeremos todos y daros las gracias por aguantarnos estas 2 horas, que debe de ser terrible. ¿Debe ser terrible para quién? Para nuestros buscadores. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que ser, vamos, lleva para aguantarme yo a mí misma, ya me las veo negras, como para que me aguanten los demás. Dios, ahora me vas a poner reflexivo. Voy a poner muy reflexivo. Ponme Metallica, Carlos, por favor. Es que si no, no me pongo reflexivo. Vale, y eso que dices es muy profundo, Yolanda.
¿Qué es eso de aguantar? ¿Qué entiendes tú por aguantar? Yo aguantar, pues aguantarme a mí misma, pero tú sabes lo que... Bueno, No hace falta que te expliques, pero pero es muy interesante lo que dices, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar, José Antonio? Pues que te acabo de hacer una consulta y me tienes que dar 500 euros, o la voluntad, mínima 600. Uy, te estás pasando. Bueno, es que uno de tanto ver cosas pues aprende. Nos vamos a ir. Que nos ¿sabes? Conocemos. Sí, yo te digo yo que sí. Pues nos vamos a ir. Ya. Sí, queridos buscadores, os recordamos que la semana que viene leeremos todos vuestros comentarios porque hoy vamos justitos de tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la semana que viene en La Búsqueda. Hasta la semana que viene.